Capítulo 141. Mientras que la batalla entre el equipo Luna y el señor de la Alianza B parecía a punto de estallar, ambos bandos todavía se contenían, intentando evaluar el próximo movimiento del otro. Sin duda, Atlas tenía que hacer algo, lo que fuera que al final le beneficiaría. Pero eso no significaba actuar imprudentemente. Ya había considerado varios factores, y precipitarse sin un plan podría ser un error costoso. Al mismo tiempo, Atlas comenzó a discutir el mejor curso de acción posible con Edric. Edric respondió rápidamente, presentando su análisis y describiendo las opciones más viables para seguir adelante. La primera opción. Bajo riesgo, recompensa moderada, comenzó Edric. Su tono analítico habitual hacía que todo sonara preciso y calculado. Formar una alianza inmediata con Luna. Ventajas. Luna nos ha apoyado antes, lo que sugiere que podría estar dispuesta a una alianza si se le plantea el tema correctamente. Las desventajas. Puede que no le guste que la engañen sobre el liderazgo de Mira. Continuó con su explicación tan clara y estructurada como siempre. Podríamos optar por un enfoque táctico. Enviarme, por ejemplo, junto con algunas de las tropas que Luna nos envió previamente. Así, estableceremos puntos en común antes de contactar directamente. También podríamos ofrecer información valiosa sobre la Alianza B, algo que tal vez no tengan gracias a las observaciones de Kurogasa. Sin embargo, esta estrategia solo sería viable si la batalla termina con la victoria de Luna y su equipo. Sin perder el ritmo, siguió adelante. Segunda opción. Riesgo moderado, recompensa alta. Ocultarse, dejar que la batalla se desarrolle y luego intervenir. Ventajas. Esta estrategia nos permite evaluar qué equipo tiene más probabilidades de ganar y atacar en el momento perfecto. Las desventajas. Si la Alianza B supera a las fuerzas de Luna demasiado rápido, podríamos perder la oportunidad de intervenir de manera efectiva. Edric exhaló levemente antes de concluir. Bueno, añadió, mirando a Atlas. Mi recomendación sigue coincidiendo con lo que sugeriste inicialmente. Observar primero y luego intervenir en el momento oportuno. Atlas avanzando lentamente, dándose cuenta de que entrar en batalla solo debería ocurrir después de haber observado cómo luchaban ambos bandos. Si incluso Luna tenía dificultades contra sus oponentes, entonces lanzar a su propio equipo a la lucha sería un suicidio. Sus subordinados de élite eran fuertes, pero la cantidad importaba. Por muy poderosos que eran él y sus guerreros principales, no podía ignorar la enorme desventaja de ser superados en número. Incluso si él y sus élites sobrevivían, no podía garantizar lo mismo para el resto de sus tropas, no sin sufrir heridas graves o, peor aún, bajas. Prepararé las tropas en caso de que necesitemos actuar, dijo Edric con voz firme. Está bien, respondió Atlas. Justo cuando las palabras salieron de su boca, se lanzó el primer ataque. Del lado de la Alianza B, la batalla había comenzado. Sus fuerzas avanzaron, atacando primero al equipo de Luna. Luna alzó su espada, y tras ella, se formó una luna creciente, irradiando un resplandor místico. Instantes después, una energía mágica surgió de su centro, desatando una implacable descarga de poderosas ráfagas hacia sus enemigos. Su espada ardía con una luz intensa mientras cargaba hacia adelante, abalanzándose directamente hacia el señor enemigo. Los ataques mágicos tras ella continuaron su implacable asalto, obligando a las tropas enemigas a prepararse. Los escudos y las barreras protectoras se activaron mientras luchaban por bloquear los proyectiles. Y entonces, la batalla estalló por completo. Las fuerzas de la Alianza B se acercaron desde todos los lados, las armas chocando y el acero resonando en el campo de batalla. Sonido metálico. Sonido metálico. Los hechizos detonaron al impactar, enviando ondas de choque que recorrieron el aire helado. El equipo de Luna, atrapado en el centro, estaba en clara desventaja. Superados en número y rodeados, obligados a defenderse de ataques desde todas las direcciones. Sin embargo, en lugar de derrumbarse bajo presión, se mantuvieron firmes. Su estrategia era evidente. Priorizaron la defensa, minimizando el daño y ganando tiempo. Algunos lanzaron hechizos con efectos llamativos y vibrantes. Su magia era visualmente espectacular, pero notablemente menos destructiva de lo esperado. Mientras tanto, Ember entró en acción. Saltó por los aires, moviéndose con facilidad por lo que parecían plataformas invisibles, sobrevolando el campo de batalla.
Con su rifle de francotirador fijado en sus objetivos, disparó rápidamente, eliminando enemigos desde arriba sin detenerse. Su impredecible posicionamiento aéreo la hacía increíblemente difícil de alcanzar. Atlas quedó realmente impresionado. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo de Luna no tenía tantas dificultades como se esperaba. No se sentían abrumados. De hecho, la lucha parecía equilibrada, casi igualada, a pesar de la desventaja numérica. Por muy equilibrada que pareciera una batalla, las bajas eran inevitables. Y pronto cayó la primera víctima. Una de las tropas de Luna fue apuñalada en el abdomen y su cuerpo cayó al suelo. Sus sanadores acudieron desesperadamente, intentando estabilizar a su camarada herido, pero era demasiado tarde. Habían perdido a uno. Luna, que había estado defendiendo la línea del frente contra dos oponentes a la vez, dudó un momento y retrocedió un paso. Pero desde arriba, resonó la aguda voz de Ember, un feroz recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. Y así continuó. El choque del acero, los estallidos de magia, los gritos de los guerreros. Pronto, no solo el bando de Luna sufrió pérdidas. El enemigo también comenzó a caer. 1. Luego 2. Luego 5 de cada lado. El campo de batalla se tornó sangriento, pero ninguna de las dos fuerzas dio señales de retirarse. Continuaron luchando, enfrascados en un brutal punto muerto. A pesar de la intensidad, ninguno de los dos bandos había obtenido una ventaja clara. En todo caso, el equipo de Luna fue ligeramente inferior, apenas por una fracción. Las pérdidas en ambos bandos fueron casi iguales, pero con la superioridad numérica de la Alianza B, una batalla de desgaste solo funcionaría en contra de Luna. Si esta tendencia continuaba, sus fuerzas serían las primeras en desmoronarse. Atlas tenía que actuar. Si él y sus subordinados de élite se unían a la batalla, podrían cambiar el rumbo y favorecer a Luna. Pero no. Lo reconsideró. Entrar en la pelea sin previo aviso podría sembrar el caos. En la confusión, las fuerzas de Luna podrían incluso confundir al equipo de Atlas con otro enemigo y atacarlos. Aún así, necesitaba hacer algo. Asegurar una ventaja y prepararse para lo que viniera después. Pero no fue tan sencillo. De repente Rick se tocó ligeramente la rodilla. La lucha ha terminado, dijo. ¿Encima? Atlas frunció el ceño. Observó el campo de batalla, pero nada parecía diferente. La batalla seguía en pleno apogeo. Sin embargo, momentos después de las palabras de Edric, algo cambió. Las tropas de la Alianza B comenzaron a retirarse. No fue una retirada caótica, sino un retroceso deliberado. Y así, la batalla se detuvo abruptamente. Ambos bandos, maltrechos y ensangrentados, dejaron de luchar y se concentraron en recuperar a sus heridos. Atlas entrecerró los ojos. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Ambos se dieron cuenta de que continuar esta lucha solo acarrearía pérdidas masivas para ambos bandos, respondió Edric. Así que decidieron detener la batalla. Ah, sí, eso tenía sentido. Si ambos bandos perdían demasiadas tropas, la victoria carecería de importancia. Cada uno contaba con el respaldo de alianzas, y probablemente se dieron cuenta de que si aportaban todas sus fuerzas a la batalla, el resultado sería completamente diferente. Desde esta posición estratégica, era evidente que la Alianza B había sido la que había iniciado el alto el fuego. El equipo de Luna simplemente había respondido de la misma manera. Incluso ahora, después de que la lucha había cesado, los dos lados todavía estaban enfrascados en una acalorada discusión. La Alianza B amenaza con vengarse, señaló Edric. Sí, también puedo leer eso, respondió Atlas. Poco después, una vez que la Alianza B atendió a sus heridos, finalmente se retiraron, dejando a Luna y a su equipo en el campo de batalla. Era evidente que ambos bandos habían sufrido bajas. La batalla había sido corta pero costosa. Atlas meneó la cabeza mientras comprendía con amargura lo frágil que era la vida en la guerra. En cuestión de segundos, un soldado vivo podría quedar reducido a nada más que una estadística. Aún ocultos en su posición estratégica, Atlas, Kurogasa y Edric continuaron observando a Luna y su equipo desde la distancia. Entonces, sin previo aviso, Kurogasa se enderezó ligeramente y su postura cambió. «Nos encontraron», dijo. En ese preciso instante, la mirada de Ember se dirigió hacia ellos. Un segundo después, Luna y sus tropas siguieron su ejemplo, dirigiendo su atención hacia Atlas.
Esa chica de fuego tiene ojos agudos, comentó Edric. Bueno, supongo que eso es de esperar de un francotirador, murmuró Atlas. Pero ahora surgió una nueva pregunta. ¿Qué pasa después? ¿Esto llevaría a otra batalla? Capítulo 142. Luna y sus tropas se acercaban claramente a la posición de Atlas. Ya lo habían avistado, y un encuentro directo era inevitable. Intentar huir de un francotirador como Enver no fue precisamente una decisión inteligente. Peor aún, si decidieron perseguirlo, podrían acabar persiguiendo al equipo de Atlas hasta la cueva, creando un problema aún mayor. El equipo de Luna había sufrido heridas, pero seguía siendo sólido. Y a diferencia del señor que Atlas había derrotado previamente, este señor y sus tropas no se vieron debilitados por las gélidas temperaturas. Aún podía luchar con todas sus fuerzas. Si una batalla se estallase aquí y ahora, las bajas serán inevitables en ambos bandos. ¿Y para qué? Enfrentarse a ellos no le reportaría ningún beneficio a Atlas, salvo el riesgo de provocar no una, sino dos alianzas para que se volvieran en su contra. La negociación seguía siendo una opción. Se podría acordar un alto el fuego, tal vez incluso una alianza temporal. Pero no era tan sencillo. Atlas quería esta isla para él solo. Una alianza podría significar compartir el control, o peor aún, perder la oportunidad de reclamarla por completo. Esa no era una opción atractiva. Por ahora, no podía ver a Luna ni a sus tropas. Estaban ocultas tras los acantilados helados y las formaciones de hielo donde él y su equipo se habían refugiado. Pero eso no importaba. Ya los habían avistado. ¿Cuál es tu movimiento, Atlas? Preguntó Edric en voz baja. Se supone que eres mi consejera, murmuró Atlas. Entonces intentaremos hablar con ellos, sugirió Edric. Atlas exhaló y tomó una decisión. Intentémoslo. Y llama a Morgana y Baldric, por si acaso. Atlas dio un paso adelante y emergió de detrás de su cubierta. En cuanto lo hizo, Luna y su equipo se detuvieron, con movimientos precisos y disciplinados. Sin dudarlo, prepararon sus armas, con la mirada fija en él. La distancia entre ellos era lo suficientemente corta ahora como para que Atlas pudiera ver a Luna claramente. El señor parado frente a él. Ella era aún una adolescente, probablemente de la edad de Zara, al igual que Enver. La mayoría de sus tropas también parecían jóvenes, en su mayoría adolescentes, aunque algunos parecían tener 20 y pocos años. En comparación con las fuerzas de Atlas, eran notables más jóvenes en promedio. Identifíquense, resonó la voz de Luna, firme y autoritaria. Aunque hablaba con seguridad, su tono juvenil era inconfundible para Atlas. Un momento después, Edric, Kurogasa, Morgana y Baldric avanzaron y se posicionaron junto a Atlas. Edric y Kurogasa a su izquierda, Morgana y Baldric a su derecha. Sin embargo, tal y como Atlas había ordenado de antemano, ninguno de ellos hizo gestos agresivos. No portaban armas ni adoptaban posturas amenazantes. Simplemente se mantenían erguidos, enfrentándose a Luna y a su equipo de frente. No había hostilidad en su postura, solo confianza tranquila. Aún así, un lord de rango 2 como Luna debería haber podido evaluar la fuerza de quienes apoyaban a Atlas. Como mínimo, Atlas quería dejar claro que tenía poder de negociación, incluso si su estatus de lord de rango 1 lo separaba considerablemente. Solo por los niveles, las tropas de Luna probablemente estaban cerca o por encima del nivel 100, una diferencia enorme. Si bien la habilidad y la experiencia podían salvar esa diferencia, una lucha a muerte nunca garantizaría la victoria sin bajas. Atlas colocó su mano sobre su pecho y se inclinó ligeramente. Atlas de Gacha-Aben, se presentó. Luna hizo una pausa por un momento, su expresión ilegible mientras evaluaba algo. Entonces Enver, de pie junto a Luna, levantó su mano derecha. A su señal, las tropas de Luna bajaron sus armas. Atlas dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Al menos esta presentación no había empezado con una tensión innecesaria. Luna y su equipo habían mostrado un gesto no hostil. Aún así, lo que ocurrió después era incierto. Atlas esperó, observando cómo Luna parecía conversar con su equipo a través del chat. Su expresión cambió varias veces, claras señales de una discusión interna. Entonces Luna dio un paso adelante, acortando ligeramente la distancia. ¿Gacha-Aben? Repitió, con un tono de curiosidad. Sí, soy Atlas, el señor de Gacha-Aben, confirmó Atlas, mirándola a los ojos.
Espera, dijo Luna, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Conoces a Mira? Atlas se tomó un momento para elegir cuidadosamente sus palabras. Necesitaba dejar claro que lo que había pasado entre ellos no se debía a engaño ni manipulación de su parte. Era simplemente un malentendido. Pero después de esto, Luna sabría la verdad. Y solo podía esperar que esta revelación no la avergonzara hasta el punto de provocar una respuesta agresiva. Finalmente, habló. Me alegra que por fin tengamos la oportunidad de conocernos. Sé quién eres, Luna. La que conoce a Mira, alguien muy importante para mi equipo. Además, gracias por la ayuda que nos has brindado. La expresión de Luna cambió. Espera, ¿estás diciendo que Mira no es la Lord? ¿Cómo? ¿Le quitaste el puesto? Su voz era más aguda, más directa. No, respondió Atlas con firmeza. Mira es mi subordinada. Y yo he sido el señor de Gacha Haven desde el principio. Silencio. Luna se congeló, su rostro ilegible. La tensión entre ellos llegó a su punto máximo, lo suficientemente espesa como para atravesarla. Atlas se sintió como si estuviera siendo juzgado, esperando un veredicto repentino en ese momento inesperadamente delicado. ¿Y no eres un señor de rango 1? ¿Cómo es que estás aquí? Otra pregunta. Y esta vez, Atlas necesitaba responder con cuidado. Porque, según entendía, Luna lo había ayudado por compasión hacia Mira. Probablemente la veía como alguien frágil, alguien que no sobreviviría al brutal mundo de Lord Battles. Si Luna descubriera que Atlas había traído a Mira a un campo de batalla como este, tal vez no lo tomaría bien. Bueno, Mira no estaba aquí ahora mismo. Estaba en otra isla, liderando una campaña con Lirasa para conquistarla. Si Atlas lo revelaba, Luna podría preocuparse aún más. Pero en serio, y Mira era su subordinada. ¿No debería ser él quien se preocupara por ella? Espera, ¿y el hecho de que enviara a Mira y Lirasa solas para liderar una pequeña fuerza y conquistar una isla significaba que fue descuidado con ellas? No, no. Más que eso, fue porque confiaba en ellos. Y honestamente, si Luna supiera la verdad sobre Mira y Lirasa, probablemente estaría más sorprendida que cualquier otra cosa. Como Lirasa, había vivido siglos. Y Mira, claro, parecía inocente. Despistada. Alegre. Pero en la realidad, ella era una asesina maníaca que podía matar gente sin esfuerzo mientras sonreía como si estuviera plantando zanahorias en un jardín. En serio, si Luna alguna vez descubriera la verdadera personalidad de Mira, podría caer muerta del shock. Mira no era tan linda e inocente como parecía. Para nada. Sí, respondió Atlas con calma. Como seguramente sabes, estoy aquí para la escaramuza del dominio. Y si preguntas por Mira, no está aquí ahora mismo. Pero está a salvo en la isla. Deliberadamente evitó mencionar qué isla. Eres realmente imprudente por estar aquí, ¿eh? Comentó Luna. Escuchar esas palabras de un lord más joven hizo que Atlas sintiera y un poco de pena por sí mismo. O más bien, este joven señor era el que estaba preocupado por él. Aún así, no había hostilidad en la voz de Luna. A diferencia de algunos de los despiadados y despiadados lords que Atlas había conocido antes, ella no parecía despiadada. Después de todo, no todos los señores fueron arrojados a este sistema de batalla de señores bajo las mismas circunstancias. Algunos, como Lirasa, habían optado por un enfoque menos brutal. En una ocasión, ella le había dicho que toda su carrera como lord había sido puramente defensiva, un recordatorio de que no todos los lords estaban obsesionados con la guerra eterna. Tras tomar aire, Atlas volvió a hablar. Claramente estamos en bandos opuestos en esta escaramuza del dominio. Pero me pregunto, ¿estarías dispuesto a hablar conmigo en privado? Sin la presencia de nuestras tropas. Fue una decisión audaz. Pero es necesaria. Necesitaban hablar. Y rápido. Cualquiera que fuese su posición en esta batalla, necesitaban definirla para encontrar una solución antes de que las cosas se intensificaran fuera de control. Atlas no quería dejar esta situación sin resolver. Irse sin resolver nada solo aumentaría las posibilidades de enfrentamientos en el futuro. Al fin y al cabo, ambos luchaban por el mismo objetivo. La guerra era inevitable. Eso estaba claro. ¿Pero quería aliarse con ellos o no? Eso aún no estaba decidido. Al menos, hablar podría aclarar las cosas. Una oportunidad para comprender su posición en esta batalla.
Porque pase lo que pase, una conversación siempre es mejor que una guerra sin sentido que solo costaría más vidas. Sí, claro, respondió Luna. Atlas se sorprendió un poco. No esperaba que ella aceptara tan fácilmente. Luna se giró hacia Ember, y el feroz francotirador le dedicó un simple asentimiento. Entonces, Luna miró a Atlas antes de desviar su mirada hacia un gran árbol congelado que se encontraba no muy lejos de ellos. ¿Hablamos allí?, preguntó con calma. Sí. Atlas asintió. Y con eso, los dos comenzaron a caminar hacia el árbol, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. Capítulo 143. Atlas ahora se encontraba cara a cara con Luna, un señor del rango Scout. Una muchacha que parecía adolescente, aunque quién sabía realmente su edad. Lo que era cierto, sin embargo, era que ella no era un señor común y corriente. Poseía un sistema único que le permitía a todo su equipo transformarse de una forma que parecía sacada de una serie de televisión de chicas mágicas. Con mesura, Atlas colocó una mano sobre su pecho y se inclinó levemente, mostrando su respeto. Permítanme presentarme formalmente de nuevo. Mi nombre es Atlas, señor buscador de Gacha Haven. Luna respondió con igual gracia, levantando ligeramente el borde de su falda con la mano izquierda y haciendo una reverencia más elegante. Una suave sonrisa acompañó su gesto. Yo soy Luna. ¿Debería ser Atlas quien inicie la conversación? Antes de que pudiera decidir, notó algo en la expresión de Luna. Era como si se hubiera estado guardando algo. Y tal como él predijo, su expresión cambió ligeramente. Luego, sin dudarlo, habló. ¿Por qué estás aquí? Entiendes la gravedad de la escaramuza del dominio, ¿verdad? El tono de Luna transmitía preocupación y frustración. Lo viste con tus propios ojos. Cómo mi equipo luchó contra otro Lord hace un momento. En un instante, varios de los míos y su voz se atenuó ligeramente. Perdieron la vida. Atlas permaneció en silencio por un momento, observándola. A pesar de ser su primer encuentro, a pesar de que apenas se conocían, Luna parecía preocuparse genuinamente, incluso por alguien fuera de su propia alianza. Esto era raro en cada batalla de Lords en la que Atlas había participado. La rivalidad, la provocación y la guerra mental implacable siempre habían sido la norma. Los Lords competían para desmoronarse mutuamente, para matar o morir. No había lugar para la compasión. Pero Luna dio una impresión completamente diferente en este primer encuentro. Finalmente, Atlas respondió. Como ya te dije, respondió con calma, quiero esta isla. Por eso estoy aquí, luchando por ella. La mirada de Luna se endureció levemente ante su respuesta. Luego, suspensó quedamente, su frustración era evidente. Acabas de terminar tu primera temporada de Batalla de los Señores, ¿verdad? Vi tus resultados. ¿Te fue bien? Atlas ascendió. Así es. Y esta también es mi primera participación en la escaramuza del dominio. Atlas se quedó en silencio por un momento, luego una pequeña sonrisa se formó en los labios de Luna. Pero como pareces bastante educado, intentaré comprenderte, dijo ella, con voz tranquila y una expresión que transmitía una tranquila sensación de compostura. Esta chica, y a pesar de su apariencia juvenil, Luna se comportó con una madurez sorprendente. Soportó bien el peso de la responsabilidad, plenamente consciente de lo que significaba ser un señor. Atlas hizo una pausa, asimilando la realidad de todo. Así de duro es realmente el mundo de Lord Battle. El sistema elegía a quien quería, sin importar edad, género ni origen. Los obligaba a adaptarse y crecer, o a ser destruidos si no lograban seguir el ritmo. Entonces la voz de Luna lo atrajo hacia sí. Tienes que retirarte de aquí. Ella habló con firmeza, pero no con condescendencia. Este no es lugar para un lord de rango buscador como tú. No es que te subestime, pero tienes que entender que la diferencia entre un lord de rango 1 y uno de rango 2 es enorme. Ella dudó un momento antes de continuar. O tal vez si tienes algún tipo de sistema que te permite superar los límites normales. Y por eso confías en tu decisión. Pero aún así, esto podría ser un completo desperdicio de tu potencial. Si fallas aquí, no habrá una segunda oportunidad. Si no logras recuperarte de una batalla tan importante como esta y en la próxima temporada de Lord Battle, pagarás las consecuencias. Luego, por un breve momento, su expresión se oscureció, como si estuviera reprimiendo algo. Sobre todo si pierdes la vida, entonces se acabó todo.
Ella exhaló suavemente, como si todavía hubiera más que decir, pero se estuviera conteniendo. Atlas contuvo su respuesta y optó en cambio por observar. Bueno, suspiró Luna, con un deje de resignación en su tono. Parece que convencerte no será fácil. Pero tienes que entender que si sigues aquí, lucharás contra mí y mi alianza. Su mirada se agudizó ligeramente. ¿Y tú? ¿Viniste con una alianza? No, estoy solo, respondió Atlas simplemente. Luna exhaló. Entonces, si insistes en quedarte, tarde o temprano tendremos que pelear. Atlas no dudó. Entonces, ¿por qué no ahora? Tienes la oportunidad. Podrías aplastar fácilmente a mis tropas mientras aún puedas. Por un momento, Luna se quedó en silencio, considerando sus palabras. Entonces, negó con la cabeza. No tengo una razón lo suficientemente fuerte para hacer eso ahora mismo. Se cruzó de brazos con voz firme. Sí, eliminar todas las amenazas potenciales desde el principio es lo lógico en esta escaramuza del dominio. Facilitaría las cosas más adelante. Pero no veo una razón lo suficientemente sólida para hacerlo ahora. Atlas arqueó una ceja. Eres sorprendentemente suave para ser un señor, Luna. Sabía que esta afirmación era un desafío. ¿Estaba poniendo a prueba sus límites? ¿O estaba midiendo hasta dónde llegaría? En ese momento, Atlas ya la había provocado, intencionalmente o no. ¿Haría lo que le pidiera? ¿O seguiría prefiriendo no eliminarlo, aun sabiendo que era una amenaza potencial para ella? Si dejas que mi equipo y yo nos quedemos, hay una gran posibilidad de que me convierta en una amenaza para ti, continuó Atlas, con la mirada fija en ella. Luna no dudó. Soy más fuerte de lo que crees. Y también tengo una alianza. En todo caso, eres tú quien debería ceder. Este no es el campo de batalla adecuado para ti. Su expresión permaneció tranquila e indescifrable. No picó el anzuelo. En cambio, simplemente asintió lentamente. Entonces, no era tan fácil provocarla después de todo. Después de un breve silencio, Luna volvió a hablar. De acuerdo, Atlas. Hizo una pausa, con la mirada fija. Por ahora, nos separaremos y haré como si esta reunión nunca hubiera sucedido. La próxima vez y no puedo prometer lo mismo. Atlas no respondió de inmediato. La dejó terminar sus palabras. Y tampoco te garantizaré nada si uno de los miembros de mi alianza te encuentra. No será mi responsabilidad. Atlas exhaló levemente antes de responder. Estás siendo inesperadamente considerada, aunque esto no te beneficie, Luna. Podrías unirte a nuestra alianza, ofreció finalmente Luna. Te brindaríamos protección y apoyo. Ahí está. Atlas lo estaba esperando. Pero no, todavía no. Él sabía exactamente lo que quería y por qué estaba luchando. La oferta de protección y apoyo de Luna sonaba tentadora, pero en realidad significaba someterse a una alianza ya establecida. Si aceptaba, luchar por esta isla ya no sería una opción. Más que eso, significaría colocar su facción debajo de la de ellos. Es una oferta tentadora, admitió Atlas. Pero mantendré mi decisión. Luna se quedó en silencio, claramente insatisfecha con su respuesta. Continuó con voz firme pero tranquila. No es arrogancia, Luna. Pero incluso si se formara una alianza, querríamos ser iguales, no alguien a quien compadecer o proteger. Luna asintió lentamente, asimilando sus palabras. Respeto tus principios. Por lo menos, Atlas había dejado una buena impresión en este primer encuentro. Sin odio. Sin hostilidad. De hecho, esta fue probablemente la conversación más fluida que había tenido con otro lord. ¿Quién sabía qué tipo de colaboración, o conflicto, podría ocurrir entre ellos en el futuro? Pero por ahora, ambos entendieron que era hora de dar un paso atrás y reflexionar sobre todo lo que había sucedido hoy. Hablamos la próxima vez, dijo Luna, con un tono definitivo. Durante las próximas 2 semanas, me aseguraré de que mi alianza no interfiera contigo. Atlas arqueó una ceja. ¿Estás cambiando tu decisión? Consideren esta nuestra última advertencia, continuó. Si no se retiran en esas 2 semanas, los trataremos como a cualquier otro señor fuera de nuestra alianza. Es un gesto de amabilidad bastante inesperado de tu parte, respondió Atlas. Luna le dedicó otra pequeña sonrisa, haciendo una ligera reverencia. Eres un buen señor, bastante respetuoso. Me gusta eso. Encuéntrame si cambias de opinión.
Y con eso, Luna y su equipo se giraron y se retiraron, desapareciendo del territorio de Atlas. Por ahora, él y su equipo estaban a salvo. Al menos, ningún señor enemigo lo amenazó activamente en ese momento. Aunque Luna no había dado garantías sólidas, Atlas sabía una cosa: debía mantenerse alerta. Y, lo que era más importante, debía aprovechar al máximo cada segundo que pasara en esta isla. Una vez que llegaran sus refuerzos, necesitaría dividir su atención, organizar sus fuerzas y prepararse para la batalla. Pero hasta entonces, reuniría tantos recursos como fuera posible. Porque al final, cada objeto y material que recolectaban mejoraría el rendimiento de sus tropas y les daría la ventaja que necesitaban para contraatacar. Capítulo 144. Había una limitación en la cantidad de tropas que un señor podía convocar por día a la zona de batalla de escaramuza del dominio. Para las islas de rango 2, el límite de invocación diaria era de 20 tropas, con un límite total de 150 tropas por señor en una sola isla. Debido a esta restricción, la estrategia y la gestión de tropas fueron cruciales para la supervivencia en esta batalla. Cada soldado perdido contaba. Si un señor perdía más de 20 tropas en un solo día, reemplazarlas se convertiría en un serio desafío, ya que no podrían reponer sus fuerzas hasta el siguiente ciclo de invocación. Esta limitación era aún más severa para los señores, que solo contaban con un número limitado de tropas de sus islas originales. Dicho esto, 150 soldados seguían siendo una fuerza considerable, y algunos señores sí que llevaban todo su poder a la batalla. Sin embargo, la mayoría optó por distribuir sus fuerzas en varias islas para maximizar su influencia y asegurar varios frentes. Debido a estas limitaciones, Atlas solo pudo convocar a las fuerzas de Mira y Lirasa durante 3 días a máxima capacidad. Para priorizar la eficiencia, decidió convocar primero a los líderes, mientras que el resto de sus equipos llegarían en oleadas con el tiempo. Y así, ese día, Atlas preparó una puerta de invocación temporal. Esta puerta se instalaba una sola vez al día, permitiendo que un señor convocara a sus tropas a la isla designada. La estructura en sí era simple. Un gran marco en forma de puerta, cuya parte superior formaba un semicírculo y con un vórtice de energía en el centro. Debajo de él, un enorme círculo mágico brillante pulsaba con energía, iluminando los cimientos de la puerta mientras se preparaba para traer refuerzos al campo de batalla. Era temprano por la mañana y las otras tropas ya se estaban preparando para su rutina diaria de caza. La energía que giraba dentro de la puerta de invocación giraba violentamente, pulsando con poder. Entonces, un pie dio el primer paso. Un pie pequeño y delicado calzado unas botas de cuero marrón. Y poco después emergió el resto de su figura. Una chica de piel blanca como la porcelana, radiante de emoción, y con un par de orejas de conejo moviéndose alegremente. Mi señor. Mira corrió inmediatamente hacia Atlas, con el rostro radiante de alegría. Sin dudarlo, se abalanzó sobre él, abrazándolo con fuerza. Atlas rió entre dientes ante su habitual entusiasmo. Ya se había acostumbrado. Sonriendo, le devolvió el abrazo, dándole unas palmaditas tranquilizadoras en la espalda. Más personal comenzó a pasar por la puerta de convocatoria, llegando uno por uno. Mientras tanto, Mira se negó a soltarlo, aferrándose a él con fuerza. Señor mío, te extrañé tanto. Exclamó, tan emocionada que frotó su mejilla contra su hombro. Atlas suena levemente. ¿Estás bien ahí fuera, Mira? Sí. Estoy muy bien. Lo soltó por fin, con los ojos brillantes de emoción. Tengo tantas historias que contarte. Sobre la batalla. Ella ascendió rápidamente. Su entusiasmo era contagioso. Tendré tiempo para escucharlos todos. El aire frío y la atmósfera sombría dentro de la cueva parecieron disiparse al instante. La energía alegre de Mira tenía la capacidad de levantar el ánimo, sin importar lo tensa que fuera la situación. Y hoy no fue la excepción. Con una sonrisa brillante, se giró hacia los demás, saludando juguetonamente. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Por qué se ven tan rígidos? Bromeó antes de soltar una risita. Cuando las últimas tropas emergieron de la puerta de invocación, apareció la última figura. Una mujer de cabello rubio dorado y sonrisa apacible. Lirasa. Mi señor, y estoy aquí, dijo en voz baja. Atlas sintió un inmenso alivio. Tener a Lirasa aquí lo cambió todo. Sin ella, la recuperación era lenta y difícil.
No era imposible, pero la falta de una curación rápida había sido una lucha constante. Por primera vez, Atlas se dio cuenta de cuánto necesitaba su presencia. Y ahora, al volver a ver esa sonrisa serena y cálida, fue como si el peso sobre sus hombros se aliviara, aunque solo fuera un poco. Lirasa se acercó a él, con su suave mirada llena de preocupación. Luego, colocó ambas manos suavemente sobre sus mejillas. Era la misma expresión de preocupación que siempre tenía cuando sentía que alguien necesitaba su ayuda. «¿No te ves bien?», dijo ella, con voz ligera pero firme. Antes de que Atlas pudiera responder, una ola de energía verde fluyó de sus manos, inundando su cuerpo. Cerró los ojos instintivamente, sintiendo la oleada de vitalidad que lo inundaba. No se había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. No hasta ahora. Después de una semana entera de luchar contra el frío implacable, la calidez de la magia de Lirasa fue como volver a respirar después de casi ahogarse. «Estamos bien. Nadie está gravemente herido», respondió Atlas por fin, exhalando al abrir los ojos. «Y me alegro de que hayan sobrevivido». Lirasa asintió, su expresión era gentil pero resuelta. «Nadie de mi lado resultó gravemente herido. Me aseguré de ello, tal como me ordenaste». Atlas le dio una pequeña pero genuina sonrisa. «Gracias, Lirasa. Tú y Mira hicieron un trabajo increíble al cumplir su misión». Después de intercambiar saludos y una breve reunión, Lirasa recorrió el grupo, revisando a las tropas una por una. Era evidente que se habían animado, en parte gracias a la presencia de la mejor sanadora del grupo, pero también gracias a la mejor animadora. La energía desbordante de Mira tenía la capacidad de alegrar el ambiente, haciendo que todos olvidaran por un momento el frío gélido. Aunque la mayoría había empezado a adaptarse a las gélidas temperaturas, incluido el propio Atlas, las noches seguían siendo difíciles. Tenían que obligarse a permanecer despiertos hasta tarde. Si dormían demasiado temprano, corrían el riesgo de despertar en plena noche, cuando el frío estaba en su apogeo. Era una pesadilla. Despertar temblando y sin poder volver a dormir era una tortura en sí misma. Mientras tanto, Kaida, líder del equipo Blaze, también había contribuido al ambiente animado de la cueva. Su espíritu fogoso, en consonancia con su alta afinidad con el elemento fuego, la convertía en una animadora natural para el equipo. «Oigan, están todos pálidos, como cadáveres. ¿Quieren calentarse con mis llamas?», bromeó, sonriendo con picardía mientras conjuraba dos llamas ardientes en sus manos. «Kaida, no. Gracias. Ya recibimos la curación de Lirasa, no te necesitamos». Las tropas protestaron de inmediato. «Oh, vamos, no seas tímido. Jajaja». Con una risa juguetona, Kaida desató una ráfaga de llamas hacia ellos, haciendo que varias tropas huyeran. Algunos reían histéricamente, mientras otros gritaban fingidos de terror. El ambiente en la cueva había cambiado por completo. La llegada de refuerzos había revitalizado al equipo, no solo física, sino mentalmente. Baylor, el hombre bestia lobo, líder del equipo Eclipse, dio un paso adelante y se inclinó respetuosamente ante Atlas. «Mi señor, Baylor Infiel». Atlas recorrió con la mirada a las tropas, observando rápidamente sus niveles. Era evidente. La mayoría había subido al menos un nivel durante la última semana. Fuera lo que fuese lo que hubieran estado haciendo, debería haber implicado mucha caza. ¿Exactamente contra qué habían estado luchando? Sabía que habían conquistado la isla en solo 2 días, pero ¿qué habían estado haciendo después de eso? Seguramente no habían masacrado a todos los enemigos que encontraron, ¿verdad? Aún así, los resultados hablaron por sí solos. «Veo que la mayoría ha subido de nivel. Son buenas noticias», comentó Atlas, intrigado. Mira regresó con entusiasmo a Atlas, con los ojos brillantes de entusiasmo y una expresión radiante de alegría. Saltó repetidamente, con una energía desbordante, mientras se lanzaba a un rápido y entre risas a contarle lo sucedido la semana pasada. «Lirasa», empezó, apenas pudiendo contener la risa, conjuró un monstruo de la naturaleza falso y gigantesco. «¿Cómo, un gigante enorme? Y todo un ejército falso rodeó al enemigo». «Jajaja». Atlas levantó una ceja, intrigado. El enemigo se asustó. Creyeron que teníamos un ejército enorme, y de repente, ya no quisieron luchar. Continuó, con su rostro inocente rebosante de emoción. Entonces, sin previo aviso, agarró su azada de batalla y comenzó a recrear su momento de victoria.
Mira, mi señor, dijo Mira, blandiendo el arma dramáticamente. Le corté la cabeza al señor enemigo así. Y su sangre me salpicó la cara. Uf, pero qué divertido fue. Ja ja ja. Sus risas llenaron el aire mientras describía casualmente la batalla como un niño contando un día divertido en el patio de recreo. Mientras tanto, Atlas escuchaba, medio divertido, medio preocupado. Su adorable subordinado de élite con orejas de conejo estaba describiendo una masacre en el mismo tono que alguien usaría para hablar sobre hornear galletas. Las otras tropas que oyeron su historia no se reían, aunque desde la perspectiva de Mira, se suponía que debía ser divertido. No, la mayoría estaban pálidos, temblando visiblemente. Y no por el frío. Mira, todavía blandiendo alegremente su arma, continuó. Corten, corten, corten. Me hundí en sus cuerpos así, eso es, Atlas suspira internamente. Esa es gente a la que estás cortando, Mira. Después de que Lirasa terminara de revisar a las tropas, Atlas reunió a sus subordinados de élite y líderes de equipo para discutir su estrategia y planes para las próximas 2 semanas. La reunión incluyó a Edric, Morgana, Kurogasa, Baldric, Lirasa y Mira, de su equipo principal, junto con Garren, Kaida y Baylor como líderes de sus respectivos escuadrones. Con todos reunidos, llegó el momento de planificar su siguiente movimiento. Capítulo 145. Atlas, Edric, Kurogasa y Morgana finalmente decidieron partir para explorar las profundidades de la cueva subterránea. Kurogasa ya había descubierto un lugar donde podía extraer el mineral que necesitaban y, afortunadamente, no estaba muy lejos de la cueva que Atlas y su equipo usaban como refugio. Considerando la magnitud de la isla, habían recorrido aproximadamente el 20% de su circunferencia. El viaje les tomó bastante tiempo, no solo por el duro entorno, sino también porque Kurogasa exploraba constantemente el camino para asegurarse de que no hubiera amenazas de monstruos o enemigos potenciales en el camino. Según el informe de Kurogasa, aún no había explorado la cueva a fondo, pero estaba bastante seguro de que la zona probablemente estaría habitada por monstruos de alto nivel. Para garantizar su seguridad, Atlas llevó a Morgana con ellos ese día. El viaje transcurrió sin contratiempos hasta que alcanzaron una mayor altitud. Curiosamente, la entrada a esta cueva se encontraba en un terreno más alto que el que utilizaban en ese momento. La entrada también era bastante amplia, pero como daba directamente al cielo abierto y estaba bien oculta, muy pocos la habían descubierto, excepto Kurogasa. Entraron sin dudarlo, y Atlas se puso inmediatamente la máscara para respirar. Era evidente que el pasaje a esta cueva era mucho más grande, con abundantes cristales de maná incrustados en las paredes, que emitían un suave brillo que facilitaba su navegación. El suelo estaba cubierto de hielo sólido, lo que dificultaba el movimiento debido a su superficie resbaladiza. Sin embargo, tras un tiempo de adaptación, Atlas finalmente desenvainó su lanza, lo que le ayudó a mantener mejor el equilibrio. Mientras seguían caminando, todos se detuvieron de arrepentimiento. El suelo tembló violentamente, como si algo en lo profundo de la cueva hubiera causado deliberadamente la perturbación con una fuerza inmensa. Atlas se volvió hacia Kurogasa. Perdóneme, mi señor, dijo Kurogasa, bajando la cabeza. Aún no exploró esta zona a fondo, así que desconozco el origen de este temblor. Atlas entonces desvió la mirada hacia Edric, esperando una respuesta. Era evidente que no se trataba de un terremoto cualquiera que afectara a toda la isla. No, esta perturbación se concentraba únicamente en la cueva. ¿Es la lava? ¿La montaña? ¿O un monstruo? Preguntó Atlas. Edric hizo una ligera reverencia antes de responder. Sospecho que esto es obra de un monstruo. ¿Un monstruo capaz de causar un temblor tan fuerte dentro de una cueva? Preguntó Atlas. Edric simplemente se acercó en silencio, sin ofrecer más explicaciones. Era evidente que necesitaban adentrarse más para descubrir la verdad tras este disturbio. ¿Está seguro? Preguntó Atlas. Sí, Atlas, respondió Edric. Tenemos a Kurogasa, experto en exploración y detección. Puede percibir el peligro mejor que cualquiera de nosotros. Atlas se giró hacia Kurogasa, y la rata ninja hizo una reverencia respetuosa, afirmando la declaración de Edric. Dicho esto, siguieron adelante. El pasaje de la cueva descendía gradualmente, volviéndose más peligroso a cada paso. A veces, tuvieron que saltar por profundos precipicios, pues el inestable camino se hacía cada vez más difícil de transitar.
Tras una hora explorando la cueva, finalmente llegaron a una gran cámara con un poco más de luz que en los túneles anteriores. Incrustadas en las enormes paredes de la cueva había innumerables piedras brillantes, que emitían un resplandor rojo y naranja que hacía que la oscura cámara pareciera estar llena de estrellas lejanas. ¿Qué clase de lugar es este? Atlas examinó la zona, concentrándose en el movimiento de las partículas elementales. Y sí, no detectó fluctuaciones caóticas, las típicas causadas por la presencia de monstruos. Esto significaba que la cámara estaba libre de cualquier amenaza inmediata. Este es el mineral que estábamos buscando. Mineral de camaleonita, afirmó Edric. Atlas abrió mucho los ojos y una sonrisa se dibujó tras su máscara. Por fin lo habían logrado. Pero ¿alcanzaría el mineral suficiente para satisfacer las grandes cantidades que necesitaba para cumplir su visión? Como si le leyera el pensamiento, Edric volvió a hablar. No soy precisamente un experto en este campo, pero creo que esta cueva contiene una cantidad considerable de mineral de camaleonita. Dicho esto, estoy seguro de que podríamos explorar más a fondo para encontrar más yacimientos mineros. Atlas asintió en señal de acuerdo. Al menos, en términos de distancia, esta cámara aún se encontraba a una distancia razonable de la entrada de la cueva. Sin embargo, dividir sus fuerzas para minar aquí conllevaría sus propios riesgos. Si un señor rival descubriera este lugar, sería difícil para Atlas llegar a tiempo y proporcionar refuerzos. Esto significaba que el trabajo de Kurogasa se volvería aún más difícil. Y por eso, Atlas no pudo evitar preguntarse, ¿qué pasaría si tuviera a dos personas como Kurogasa en su equipo? O tal vez si podría entrenar a una de sus tropas, alguien con potencial, para convertirse en un hábil explorador como Kurogasa. Técnicamente, Edric también era capaz de desempeñar ese papel, aunque no con la misma destreza que Kurogasa. Pero Atlas necesitaba a Edric a su lado. Sus conocimientos, su capacidad para comunicar ideas complejas de forma fácil de entender, eran cualidades en las que Atlas confiaba. ¿Qué tal si exploramos más a fondo? Atlas finalmente expresó sus pensamientos. No era solo el mineral lo que lo intrigaba, aunque la posibilidad de extraerlo era ciertamente tentadora. Lo que realmente despertó su curiosidad fue qué más podría ocultarse en las profundidades de la cueva. Sobre todo considerando que, de camino, habían sentido al menos 3 temblores enormes, lo suficientemente fuertes como para sacudir todo el sistema de cuevas. Debería haber algo grande acechando en las profundidades. Tras un momento de reflexión, Edric respondió. Si profundizamos más, podríamos tardar hasta la medianoche en explorar la zona por completo. Sin embargo, creo que aún vale la pena. Además, podemos estar bastante seguros de que nuestras tropas en la otra cueva estarán a salvo hasta mañana, con Libasa, Baldric y Mira vigilándolas. Atlas asintió en señal de acuerdo y siguieron adelante, adentrándose más profundamente en la cueva. Nadie se quejó. En realidad, entre él y sus subordinados de élite, era el único que luchaba por navegar por los inestables pasadizos de la cueva. Cuanto más se adentraban, más se le calaba el frío en los huesos, volviéndose más agudo e implacable. El viaje fue agotador. Atlas sentía la tensión implacable del terreno accidentado y el frío cortante, ambos empujándolo al borde de la rendición. Pensamientos sombríos lo asaltaban de vez en cuando. ¿Y si otro temblor masivo los golpeaba y les impedía la salida? O peor aún, ¿y si los enterraban vivos en esta cueva? Sí, ese fue un pensamiento aterrador. Aunque, técnicamente, Atlas tenía una salida si las cosas salían terriblemente mal. Poseía un objeto del gacha que le permitía a él y a sus subordinados teletransportarse en masa a un lugar seguro en caso de peligro extremo. Sin embargo, era un objeto raro y valioso. Uno que no estaba dispuesto a desperdiciar a menos que la situación se volviera realmente grave. Después de lo que parecieron 2 o 3 horas de vagar por la cueva sin una dirección clara, siguiendo solo los instintos de Kurogasa, finalmente llegaron a un área donde los temblores, que anteriormente solo ocurrían 2 o 3 veces por hora, ahora ocurrían con mayor frecuencia. De 10 a 15 veces en una sola hora. Atlas exhaló, con curiosidad. Dime, Edric, ¿cuál es el peor escenario posible para lo que sea que nos acerquemos? Edric no dudó. Podría ser un monstruo de la incursión, el monstruo jefe de la isla. ¿Un monstruo de asalto? Repitió Atlas, cada vez más interesado. Además de conquistar zonas clave y librar guerras contra otros señores, una de las mejores maneras de ganar una gran cantidad de puntos de dominio es encontrar y derrotar a un monstruo de asalto en una isla.
Derrotarlo nos daría una gran ventaja sobre los señores rivales, sobre todo si conseguimos botín raro en la batalla. Oh, murmuró Atlas, con una lenta sonrisa formándose tras su máscara. Eso suena interesante. Entonces, se detuvo de repente y se giró hacia Edric. ¿Y por qué no lo mencionaste antes? Edric ladeó levemente la cabeza. Porque pediste la peor posibilidad. Y eso fue todo. No, no era eso. Si Edric estaba diciendo que esto era un monstruo de incursión, ¿no significaba eso que se necesitarían unos cuantos señores y un ejército masivo para derrotarlo? Y, sin embargo, allí estaban. Un grupo pequeño, y Atlas todavía era solo un Lord rango 1. «Edric, ¿no es peligroso?», preguntó Atlas con un deje de duda en la voz. Edric rió entre dientes, mostrando una sonrisa confiada. «Mi señor, mientras Kurogasa no haya dado señales de peligro, creo que podemos seguir adelante». Aún así, Atlas seguía inseguro. Se giró hacia Kurogasa en busca de confirmación, y la rata ninja le dedicó una reverencia lenta y deliberada, confirmando las palabras de Edric. Pero en serio y solo porque ellos estaban a salvo no significaba que Atlas lo estuviera. Luego, momentos después, el suelo tembló violentamente una vez más. Esta vez, el impacto fue aún más fuerte y su fuerza se extendió por toda la cueva que los rodeaba. Después de un tiempo, al final del túnel, lo vio. Una luz más brillante se filtraba, revelando una abertura algo diferente. Algo más grande. Tal vez otra enorme cámara dentro de la cueva. Lentamente, avance hacia la salida del túnel. Y en cuanto Atlas entró, adaptó instintivamente su visión al cambio de iluminación. Entonces, cuando sus ojos se acostumbraron por completo, finalmente vio lo que le esperaba. Era una enorme cámara cavernosa. En su centro había lo que parecía ser un estanque de lava congelada, su superficie brillaba con un tono suave y azulado que iluminaba toda la cámara con una luz misteriosa, casi antinatural. Y en ese mismo momento, Atlas comprendió el origen de los incesantes temblores que habían estado sintiendo durante todo este tiempo. Capítulo 146. Atlas se quedó inmóvil un instante, contemplando el vasto espacio que se extendía ante él. El suave resplandor azul que emanaba del estanque helado, combinado con las partículas elementales flotantes esparcidas por la cámara, hacía que todo el lugar pareciera etéreo, como un santuario oculto intacto por el tiempo. Sin duda, esta fue una piscina de lava activa antes de que la isla se congelara, una conclusión obvia considerando la naturaleza volcánica de la isla. Tenía similitudes con Flare Peak, la isla volcánica, lo que hacía que un lugar como este fuera algo esperable. Sin embargo, el gran tamaño de la cámara y la enorme extensión del estanque de lava congelada lo hicieron preguntarse. ¿Los poderosos temblores que habían estado sintiendo realmente provenían del interior del hielo? No podía quitarse ese pensamiento de la cabeza. ¿Qué pasaría si un poderoso monstruo estuviera atrapado debajo de la superficie congelada, esperando a que el hielo se debilitara y el entorno de la isla volviera a su estado natural? De repente, otro temblor violento sacudió el suelo bajo sus pies. Atlas se estabilizó justo cuando un rugido profundo y gutural resonó por la cueva, vibrando contra las paredes. Fue un rugido enorme. Uno que solo podía pertenecer a una criatura de enorme tamaño. ¿Qué clase de monstruo podría desatar un sonido como ese? El monstruo definitivamente está atrapado dentro del lago, dijo Edric primero. Kurogasa se acercó levemente, confirmando la afirmación. Hay una criatura poderosa bajo el hielo. Pero por lo que parece y no está completamente atrapada. El lago no está completamente congelado. ¿El monstruo jefe de la isla?, preguntó Atlas, necesitando confirmación. No hay duda, respondió Edric. A juzgar por el poder y el terror que puede infundir, esto es todo. Atlas, impulsado por la curiosidad, se acercó un paso más a la piscina helada. Sus ojos recorrieron las grietas que recorrieron su superficie. Fracturas selladas por el hielo. ¿Estas grietas se formaron a partir de fuertes impactos debajo del lago? Dudó solo un instante antes de pisar la superficie helada. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, y un pensamiento le atravesaba la mente. ¿Y si esto provoca la aparición del monstruo? Pero no pasó nada. Dio otro paso, luego otro, y su confianza fue creciendo poco a poco. Al ver a Atlas moverse, Kurogasa, que nunca se alejaba demasiado de su lado, lo siguió en silencio, pisando el hielo con facilidad. Descubrir este lugar antes que cualquier otro señor de la isla fue un privilegio increíble.
Le dio a Atlas una ventaja, permitiéndole actuar antes que nadie. Fueran cuales fueron los beneficios de este tipo de descubrimiento, una cosa era segura. Este monstruo estaba destinado a ser conquistado. Derrotar a una criatura de esta magnitud consolidaría su posición como señor, lo impulsaría más arriba en la jerarquía y aumentaría sus posibilidades de ganar el control de la isla. Lirasa había examinado a fondo su anterior objetivo insular y no había encontrado nada parecido. Según Edric, era de esperar. Cuanto más alto es el rango de una isla, mayores son los desafíos y más complejas las batallas. Con eso en mente, si Atlas de alguna manera pudiera derrotar a este monstruo, estaría un paso más cerca de asegurar esta isla por completo. Hasta el momento, aún no había dado un paso decisivo contra la sólida alianza de señores rivales. Había estado esperando el momento oportuno, reuniendo recursos, asegurándose de que, cuando actuara, no fuera en vano. Esta isla de entorno dinámico era excepcional. ¿Quién sabía cuándo tendría otra oportunidad de reclamar un lugar con condiciones tan únicas? Fortalecer sus tropas en su conjunto también era una estrategia crucial. Cuanto más fuerte fuera su ejército, mayor sería su fuerza total, algo que necesitaba para ascender rápidamente en el escalafón. Sí, tenía intención de levantarse rápido. Especialmente porque tenía un gran potencial sin explotar. Al subir de nivel a sus subordinados de élite a un ritmo más rápido, podía desbloquear sus habilidades ocultas, las que estaban selladas debido a la reducción de nivel que habían sufrido tras ser invocados por él. Al mismo tiempo, Atlas ya estaba considerando diferentes maneras de sacarle provecho a la situación. ¿Cómo, tal vez? Primero, según Edric, derrotar a este tipo de monstruo solo con la fuerza actual de Atlas era casi imposible. Solo considerando el nivel potencial del monstruo, probablemente era superior al nivel 100. Eso no era algo que pudieran enfrentar fácilmente, especialmente si era un monstruo de incursión. Dado el nivel de poder actual de Atlas y sus tropas, apenas eran capaces de manejar monstruos de incursión hasta el nivel 80. Sí, estos monstruos eran así de fuertes y así de letales. Si este realmente superaba el nivel 100, no había duda. Muchas de sus tropas morirían en batalla. Y eso, no era una idea atractiva. Sin embargo, esa preocupación se desvaneció rápidamente a medida que otro pensamiento tomó forma. ¿Qué pasaría si en lugar de luchar él mismo, atrajera a la alianza de señores para que lo hicieran por él? Espera, ¿eso no significaría que estaría renunciando a esta oportunidad de oro? No precisamente. Ser el primero en llegar significó que tuvo el tiempo y la preparación necesarios para asegurarse de aprovechar al máximo esta situación. Si permitía que la alianza de señores cazara a este monstruo, podría capitalizar la batalla, esperando el momento oportuno para asestar el golpe final. Esto no solo le permitiría reclamar la presa y sus recompensas, sino que también significaría que los señores enemigos se verían debilitados en el proceso. Y eso, lo acercaría un paso más a asegurar el control de la isla. Atlas ya había empezado a idear múltiples escenarios en su mente. Diferentes maneras de ejecutar este plan. Pero sabía que tomaría tiempo. Primero, necesitaba esperar. Espere a que el monstruo se libere de la piscina congelada, tal vez cuando el clima de la isla cambie, lo que le permitirá despertar. Y mientras esperaba, podía concentrarse en hacer los preparativos necesarios para ejecutar su plan sin problemas. Justo cuando Atlas estaba sumido en sus pensamientos, otro temblor enorme sacudió toda la cueva. Durante unos segundos pero esta vez y no se detuvo. El temblor solo se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. ¿Lo que está sucediendo? Kurogasa se acercó y habló en voz baja y urgente. Mi señor, creo que deberíamos alejarnos del estanque helado. ¿Alejarse? Atlas intentó estabilizarse mientras los temblores le dificultaban cada vez más mantenerse en pie. Retrocedió un paso, justo cuando una grieta profunda y dentada atravesaba el centro del lago helado. Fragmentos de hielo y escombros explotaron hacia afuera y se dispersaron por toda la cámara. ¿Está despertando el monstruo? Pero, ¿no estaba enterrado bajo gruesas capas de hielo? Las grietas seguían extendiéndose, irradiando desde el centro del lago. Ahora estaba claro. Ese era el origen de la destrucción. Atlas instintivamente se movió más atrás hasta que estuvo completamente fuera de la superficie de la piscina congelada. La cueva tembló violentamente, y rocas sueltas se desprendieron de las paredes y el techo, estrellándose contra el suelo helado.
Entonces, un rugido profundo y primitivo surgió de debajo del hielo, tan potente que provocó otra oleada de temblores en la cámara. Atlas luchaba por mantener el equilibrio. ¿El monstruo estaba intentando liberarse? Kurogasa permaneció cerca, de guardia, pero no hizo ningún movimiento para obligar a Atlas a retirarse. ¿Significaba eso que, aún era seguro quedarse? Aún así, con la cueva temblando tanto, Atlas no pudo evitar preocuparse. Si el túnel que conducía a esta cámara se derrumbaba, salir sería mucho más difícil. Luego, un impacto masivo golpeó desde abajo, seguido de una explosión ensordecedora. Una violenta onda expansiva atravesó la cámara mientras enormes trozos de hielo emergían de la superficie del lago, disparados en todas direcciones. La fuerza hizo que rocas de hielo dentadas se estrellaran contra las paredes y el techo de la cueva, provocando la caída de aún más escombros. Atlas instintivamente se protegió la cara con el brazo mientras la explosión enviaba fragmentos helados que se dispersaban por el aire. Y no se detuvo allí. Las grietas se ensancharon aún más, lanzando fragmentos de hielo aún más grandes, que se estrellaron contra el suelo helado con una fuerza aplastante. El techo sobre la piscina crujió al acumularse más presión desde abajo. Luego vino la explosión final. Una ruptura masiva partió el lago, lanzando una imponente explosión de hielo fragmentado y vapor al aire. Era como si algo en las profundidades estuviera creando un agujero a la fuerza, desesperado por liberarse. Atlas y los demás instintivamente dieron un paso atrás, retirándose hacia el borde de la cámara. Pero incluso desde allí, todavía tenía una vista clara de la piscina congelada. Podía verlo. Lo que fuera que se movía bajo el hielo, lo que fuera que estaba a punto de emerger de las profundidades. Entonces ocurrió algo realmente aterrador. No solo un rugido, sino un rugido ensordecedor que obligó a Atlas a taparse los oídos con las manos. Era una potencia pura y sin filtros que sacudía el aire a su alrededor, mucho más fuerte que cualquier cosa que hubieran oído antes. Y luego, una oleada masiva de energía surgió del enorme agujero en el centro del lago congelado. Una explosión supermasiva de energía congelada, como un camión de hielo puro, se elevó por los aires con una fuerza aterradora. Se estrelló contra el techo de la cueva, enviando ondas de choque que recorrieron toda la cámara. El impacto fue inmenso, provocando otro violento terremoto que casi derribó a Atlas. La cueva crujió bajo la tensión, y las grietas se extendieron por el lago helado debido a la fuerza de la explosión. ¡Maldición! El monstruo se estaba liberando, y mucho más rápido de lo que había anticipado. Y entonces la verdadera pregunta lo tocó. ¿Qué clase de monstruo es ese? Capítulo 147. Una enorme ráfaga de hielo surgió del agujero abierto en la piscina de lava congelada, lanzándose hacia arriba con una fuerza aterradora. Al mismo tiempo, un rugido ensordecedor resonó por la cueva. Un sonido inconfundible de furia pura y desenfrenada. Entonces, desde las profundidades de ese abismo helado, algo comenzó a emerger. Algo colosal. El suelo tembló violentamente mientras la criatura se abría paso hacia arriba y el hielo circundante se rompió en una explosión que hizo volar enormes escombros en todas direcciones. Y entonces, apareció. ¿Qué es eso y? De las gélidas profundidades emergió una monstruosidad parecida a un leviatán, con todo el cuerpo cubierto de escalas dentadas y escarchadas. Sus brillantes ojos azules ardían con una furia fría e implacable mientras desataba otra ráfaga de llamas heladas, enfriando el aire con tanta intensidad que la temperatura a su alrededor descendió aún más. Atlas se quedó paralizado, mirando con asombro y pavor a la bestia que finalmente se había revelado. ¿Y lo más aterrador? Esta era solo su cabeza y una parte de su cuerpo superior. Pero incluso con solo eso, su enorme tamaño era innegable. El leviatán continuó arrojando aliento helado en todas direcciones, sus ráfagas heladas solidificaban el aire y creaban trampas de hielo instantáneamente capaces de aprisionar a cualquier cosa que tuviera la mala suerte de quedar atrapada en ellas. Entonces, antes de que Atlas pudiera procesarlo, el nombre y el nivel del monstruo aparecieron ante él. Épica Ishvarok el glaciar eterno NVL. 125. La respiración de Atlas se entrecortó. Un monstruo de nivel épico. Había visto uno antes, cuando una bestia del mismo rango había atacado la ciudad Beilamar, casi reduciéndola a escombros solo con su pura fuerza. Sin embargo, este había sido aún más fuerte, por encima del nivel 200.
Esta vez, el monstruo era de nivel 125. Pero aún así y para una isla donde la mayoría de los jugadores tenían un nivel promedio de 90, esto sería una pesadilla absoluta. ¿Y qué pasa con Atlas? Sus tropas ni siquiera eran todas de nivel 50 aún. Desafiando esta cosa y... eso sería un suicidio. Kurogasa agarró el brazo de Atlas justo cuando la ráfaga de cañón de llamas heladas se precipitaba hacia la entrada de la enorme cámara de la cueva. Sin dudarlo, salió corriendo, evitando por poco el ataque entrante. Un estruendo ensordecedor resonó por la caverna cuando la ráfaga gélida impactó la entrada del túnel, vendiéndola al instante con una gruesa pared de hielo sólido. El aire mismo crepitó por el frío puro, y así, sin más, el rugido del monstruo fue silenciado, atrapado detrás de la barricada congelada. Atlas se quedó quieto, respirando agitadamente, con la mente acelerada. La aterradora imagen de la bestia aún estaba grabada en su visión. ¿Cómo y cómo carajo se suponía que alguien lucharía contra eso? Un ataque, solo uno, y habría sellado completamente todo el pasaje. Si un solo ataque pudiera causar tanta devastación, ¿qué le sucedería a todo un ejército que se interpusiera en su camino? ¿Sobrevivirían lo suficiente para contraatacar? ¿Podría un ejército de despertadores de nivel 100 más tener alguna oportunidad contra algo como esto? Y aún así, y si este monstruo existe en una isla de rango 2, ¿no significa eso que aún debería estar dentro del alcance de lo que un señor de rango 2 puede manejar? Más importante aún, derrotar a una criatura de esta magnitud sin duda rendiría recompensas extraordinarias. Un monstruo de nivel épico. Común. Raro. Élite. Épico. El cuarto rango en el sistema de clasificación, pero el terror que inspiraba ya estaba en otro nivel. Después de concluir sus descubrimientos del día, Atlas condujo a sus subordinados de élite de regreso a la superficie, regresando a donde estaba estacionada el resto de sus tropas. Como mínimo, necesitaría 2 días más para traer al resto de sus fuerzas. Solo entonces podría empezar a ejecutar su plan completo. Según Baldrick, extraer mineral de una cueva como esta solía tener la posibilidad de desencadenar ciertos eventos. El más común: atrayendo monstruos de las profundidades de la cueva. Si un ataque monstruoso era una posibilidad real, su estrategia debía ser estratégica. Algunas de sus tropas se centrarían en la minería, mientras que otras se asignarían a la guardia, defendiéndose de posibles oleadas de monstruos. Mientras regresaban, Atlas comenzó a hablar de sus ideas y estrategias para enfrentarse al monstruo de la incursión que habían descubierto. En concreto, su plan para manipular a una de las alianzas de Lords para que luchara contra la bestia, mientras él se posicionaba para obtener la victoria final. Elric respondió pensativo. Creo que la Alianza o la Alianza B serían capaces de luchar contra el monstruo, si movilizaran todas sus fuerzas. Atlas asintió lentamente, procesando la información. A partir de ahí, empezó a considerar qué alianza sería el mejor objetivo para esta estrategia. La Alianza A probablemente seguirá manteniendo su posición en la fortaleza central, reflexionó Atlas. Elric permaneció en silencio por un momento antes de ofrecer una pequeña reverencia en reconocimiento. Eso significa, continuó Atlas, que la única alianza que podría estar dispuesta a movilizar a todo su ejército contra el monstruo de la incursión es la Alianza B. Ahora mismo, están atascados. Su posición actual los deja en desventaja debido al dominio de la Alianza A sobre las zonas clave. Si la Alianza B logra asegurar la eliminación del monstruo de la incursión, sus posibilidades de tomar el control de la isla aumentarán significativamente. Elric asintió. Yo también lo creo. Ahora, la única pregunta era: ¿cómo atraer a la Alianza B para que encontrara al monstruo de la incursión antes que nadie? Y lo más importante: ¿cómo asegurar la victoria una vez comenzada la batalla? Atlas seguía concentrado en explorar a fondo la primera cueva que había descubierto. Ahora que tenía más tropas bajo su mando, podían eliminar monstruos mucho más rápido. Al mismo tiempo, Baldrick estaba reuniendo una mayor cantidad de materiales para fabricar la armadura que Atlas tenía en la mira. Sin embargo, y en realidad, esto no era algo que pudiera completar dentro del tiempo limitado de la escaramuza del dominio. Si Atlas quería un suministro estable de estos recursos, necesitaría ganar el control de la isla. Especialmente teniendo en cuenta que, en un futuro próximo, su ejército seguiría expandiéndose, hasta llegar eventualmente a cientos o miles de hombres.
La armadura de vinculación de almas era un equipo excepcional y sumamente versátil. A diferencia de la armadura estándar, una sola pieza podía generar automáticamente un conjunto personalizado, adaptado al perfil individual del usuario. No había otra armadura tan extraordinaria y adaptable como esta. Al menos, si la hubiera, encontrarla sería mucho más difícil. Al tercer día, una vez que todas las tropas bajo el mando de Lirasa y Mira habían llegado, Atlas inmediatamente comenzó a asignar roles. Baldric, Lirasa y Mira permanecerían en la primera cueva con el equipo Blaze y el equipo Cinder, mientras que el equipo Eclipse acompañaría a Atlas para extraer el mineral en la segunda cueva. Como siempre, los movimientos se mantuvieron al mínimo para evitar ser detectados por las fuerzas enemigas. Gracias a Kurogasa y al lobo bestia Baylor, ambos hábiles exploradores con una velocidad y agilidad inigualables, la transición se ejecutó a la perfección. Al final del día, todos se habían trasladado con éxito a la segunda cueva. Una vez dentro de la cámara de mineral, los trabajadores tomaron posiciones de inmediato, empuñando sus picos, preparándose para comenzar la minería. Mientras tanto, las unidades de combate se apostaron en los túneles laterales de la cueva, preparadas para cualquier amenaza potencial. El proceso de minería comenzó, el agudo sonido del metal al chocar contra la roca resonó en la caverna. Pasó un día entero. No aparecieron monstruos. Hasta el anochecer. Fue entonces cuando los vieron. Ojos rojos brillantes que emergían de la oscuridad y los rodeaban desde todas las direcciones. Atlas, Edric, Kurogasa y Morgana tomaron inmediatamente sus posiciones, mientras Baylor y el equipo Eclipse también se prepararon. Lobos de la caverna, murmuró Edric con voz tranquila pero firme. La ironía no pasó inadvertida para nadie, especialmente considerando que el propio Baylor era una bestia lobo. ¡Ay! Lobos subdesarrollados. Mátenlos a todos. Gruñó Baylor, con su imponente y musculosa figura alzándose bajo su armadura, y sus ojos carmesí brillando con ansias de batalla. Los lobos se abalanzaron desde todas las direcciones, sus movimientos eran rápidos e implacables. Pero Atlas y sus tropas estaban listos. Era hora de su primer entrenamiento nocturno. Continuarían este proceso durante al menos 3 semanas más, hasta que los equipos de Karian y Milot finalmente pudieran unirse. Para entonces, habrían acumulado suficientes puntos de dominio para asegurar su victoria sobre Azure Dunes. Durante ese tiempo, quedaban 2 posibilidades. O bien podrían llevar a cabo esta misión con éxito sin ser detectados, drenando constantemente recursos justo bajo las narices de las otras alianzas de señores. O el enemigo llegaría primero, desbaratando los planes cuidadosamente trazados de Atlas. Capítulo 148. Atlas continuó ejecutando su estrategia actual. Reunir tantos recursos como fuera posible mientras aún tenía tiempo. A 2 semanas de que entrara en vigor el acuerdo de alto el fuego entre él y la Alianza C, liderada por Luna, este período era crucial. El alto el fuego garantizaba que un enemigo menos representaría una amenaza inmediata, lo que le permitiría centrado en reforzar sus fuerzas. Sin embargo, permanecer oculto durante tanto tiempo sin ser descubierto por otros señores de la isla no fue una tarea fácil. Cada alianza enviaba espías activamente a explorar toda la isla. Cada día que pasaba, se descubrirían más zonas. Afortunadamente, gracias a Kurogasa, nadie tenía un mapa de la isla más completo y preciso que el equipo de Atlas. Para asegurar que sus 2 cuevas ocultas permanecieran ocultas, Kurogasa y Baylor fueron asignados a vigilancia constante en ambos lugares. Mantuvieron comunicación constante, asegurándose de que si los exploradores enemigos se acercaban demasiado, desviaban su atención a otro lugar. Y si por casualidad no era posible engañar a un enemigo, tenían un plan de respaldo, usando la capa de piedra del velo para ocultar la entrada de la cueva. Como solo tenían uno de estos objetos raros, Kurogasa estaba constantemente en movimiento, cambiando entre las 2 cuevas siempre que era necesario para asegurar el mejor uso de su única herramienta de ocultamiento. Esta rutina continuó durante una semana entera, y los esfuerzos de recolección de recursos finalmente comenzaron a dar frutos. Incluso Baldric tomó cartas en el asunto. Instaló una forja temporal dentro de la cueva y de inmediato comenzó a fabricar la armadura de unión de almas. Si lograba terminar al menos algunos sets antes de que comenzara la batalla real, aumentaría significativamente las posibilidades de victoria del equipo de Atlas.
Por ahora, los subordinados de élite y los líderes de equipo eran la máxima prioridad, ya que desempeñaban los roles de combate más críticos. Además, varios tanquistas y escuderos de primera línea eran los siguientes, asegurando que sus defensores más fuertes tuvieran la mejor protección posible antes del inevitable estallido de la guerra. Las dos cuevas que Atlas usaba para recolectar recursos se habían convertido en un verdadero refugio para sus fuerzas. A diferencia de las duras condiciones del exterior, las cuevas proporcionaban una temperatura estable y un refugio seguro contra los repentinos ataques de monstruos. Siempre se aseguraron de abordar cualquier amenaza primero antes de aventurarse más profundamente, reduciendo las posibilidades de una emboscada. Además, también estaban protegidos de batallas repentinas con señores rivales. Las cuevas proporcionaban un escondite natural, lo que las convertía en uno de los lugares más seguros de la isla. Sin embargo, Atlas sabía que esta seguridad era temporal. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran sus escondites. Eso no significaba que se quedaría de brazos cruzados. En realidad, ya iba varios pasos por delante, planeando la siguiente fase de su estrategia. Porque a pesar del rayo de esperanza que nos esperaba, la verdad seguía siendo: su ejército estaba superado en número. Sus tropas eran de nivel inferior. Y eso no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Sus enemigos eran señores experimentados con tropas curtidas en la batalla, que habían luchado en muchas más guerras. Incluso con solo poder, las fuerzas de Atlas estaban en clara desventaja. Lo cual significaba y tenían que aprovechar al máximo todos los recursos a su disposición. Necesitaban tácticas poco convencionales, despiadadas y engañosas. Porque en la guerra, la única regla que importaba era ganar. ¿Y Atlas? No dudó en hacer lo que fuera necesario para asegurar su victoria. Habían pasado 10 días desde su último encuentro con Luna. Y hoy, tenía la intención de volver a verla. Marcaría el comienzo de algo mucho más grande. Con Kurogasa a su lado, Atlas se dirigió hacia el claro abierto donde estaban estacionadas las fuerzas de Luna. Se instalaron varias tiendas de campaña en toda el área, rodeando una estructura similar a una torre en el centro. Un fuerte exterior que marcaba una de las zonas clave bajo el control de Luna. Las dos figuras emergieron de las sombras y aparecieron a plena vista. Al instante, todos los soldados del campamento volvieron su atención hacia ellas. Y en el momento en que reconocieron a los dos intrusos, se sacaron las armas. Todos y cada uno de ellos estaban preparados. Varias figuras salieron del campamento. 4 mujeres y un hombre, todos ellos de gran experiencia y fuerza. Su respuesta rápida y coordinada dejó claro que eran los guerreros más capaces de Luna. Explique su propósito. Exigió uno de ellos. Pero antes de que Atlas pudiera responder, otro habló. Espera, sé quiénes son. Atlas se tomó un momento para observarlos de cerca. Una cosa me llamó la atención de inmediato. A diferencia de sus llamativos y exagerados trajes de chica mágica, las tropas de Luna ahora estaban vestidas con armaduras prácticas y de pelaje grueso, adecuadas para el frío brutal de la isla. Esto confirmó lo que Kurogasa había informado anteriormente. Solo usaban esos ridículos uniformes de chica mágica durante la batalla. Lo cual me hizo pensar algo interesante: ¿y su capacidad de transformación era limitada? ¿Consumía energía o tenía una duración que les impedía usarla con frecuencia? Atlas guardó ese pensamiento para más tarde. Por ahora, dio un paso al frente y habló con claridad. Atlas de Gacha Haven. Deseo reunirme con Lord Luna y, como todos saben, estamos bajo un alto al fuego acordado. Se hizo el silencio. Entonces, una voz familiar resonó desde el interior del campamento. Bajen sus armas. En el momento en que Atlas lo escuchó, reconoció inmediatamente al hablante. Era Luna. Una voz suave, tranquila y serena que, sorprendentemente, transmitía una sensación natural de seguridad. Era un tono similar al de Lirasa. Un tono que parecía fuera de lugar para alguien que lideraba un ejército en una guerra. Todos se giraron hacia la fuente de la voz. Cerca del centro del campamento se encontraba una figura ataviada con una gruesa armadura y una gruesa chaqueta forrada de piel. Desde la distancia, solo se le veía el rostro. Pero Atlas no tenía ninguna duda. Era Luna. Sí, incluso Luna estaba en su forma normal. Y, curiosamente, Atlas sintió una oleada de alivio. Porque desde hacía un tiempo, una pregunta persistente lo rondaba. Se preguntó brevemente:
Su capacidad de transformación también alteraba sus cuerpos por completo. No tenía ni idea de por qué, pero algo en el aspecto joven de Luna siempre lo hacía preguntarse. ¿Era solo una adolescente? ¿O la transformación cambió por completo su forma física? Pero viéndola ahora, vestida con ropa normal, en su forma real, esa pregunta finalmente fue respondida. Luna caminó hacia Atlas, pasando junto a sus tropas con paso tranquilo y firme. Deteniéndose a solo unos pasos, levantó ligeramente la cabeza para mirarlo a los ojos. Su pequeña figura hacía aún más evidente la diferencia de altura entre ellos. Ella sonrió. «Llegaste antes de lo acordado. ¿Cambiaste de opinión?», preguntó. «No realmente», respondió Atlas. «Pero tengo una oferta interesante que me gustaría discutir contigo». Luna asintió lentamente antes de responder. «Hablemos adentro». Luego, miró detrás de Atlas, donde solo había otra persona. «No sé si te sientes segura entrando en nuestro campamento, pero si prefieres no hacerlo, podemos hablar aquí afuera». Adentrarse en territorio enemigo, solo, con Kurogasa a su lado, era innegablemente arriesgado. Los señores aquí eran más fuertes, su número era abrumador. Si la situación se complicaba, escapar no sería fácil. Pero Atlas no estaba dispuesto a mentirse a sí mismo. Aquí fuera hacía un frío que pelaba. Incluso después de todo este tiempo, todavía no se había adaptado del todo al tipo de frío que le mordía los huesos y le entumecía la piel. Y además, algo en Luna le parecía diferente a los demás señores que había conocido. Era menos hostil. Menos amenazante. Y, curiosamente, Atlas se sentía cómodo con ella. Luna inclinó la cabeza, esperando su respuesta. Atlas exhaló. «Bien, hablemos adentro». En el momento en que aceptó, Luna dejó escapar una risa suave y divertida. «Eres tan linda, pero no te preocupes, no haré nada peligroso ni amenazante. Incluso eres libre de rechazar cualquier comida que te ofrezcamos si temes que la envenenemos». Atlas y Kurogasa la siguieron mientras los conducía hacia las tiendas. «¿Considerarías siquiera envenenarnos?», preguntó Atlas con indiferencia. «No, eso sería una pérdida de tiempo, ¿verdad?», respondió Luna sin dudarlo. «Una batalla directa sería mucho más rápida». Atlas sonrió con suficiencia. «Mi guardia y yo no somos tan fáciles de derrotar». Luna rió entre dientes, mirándolo con interés. «Admiro tu confianza. Bueno, espero que hayas traído algo interesante, considerando lo atrevido que fue venir aquí con solo una persona a tu lado». Capítulo 149. Atlas se sentó frente a Luna dentro de la tienda, mientras Kurogasa permanecía de pie alerta detrás de él. Sorprendentemente, a pesar del duro ambiente exterior, la tienda era bastante cómoda. Había un calentador, un armario lleno de comida y una mesa grande, probablemente usada para discusiones estratégicas. A un lado, incluso había un sofá de aspecto cómodo. Un lujo inesperado en medio del campo de batalla. Luna se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión curiosa pero serena. «Entonces, ¿cuál es esa oferta tan interesante que los hizo venir hasta aquí, solo ustedes dos?», preguntó, con una voz que transmitía entusiasmo y una innegable sensación de calma. Atlas no perdió el tiempo. «Ofrezco una alianza», explicó su intención de inmediato, sin pretensiones ni pretensiones. Fue una decisión audaz, que hizo que sus palabras sonaran casi cuestionables. Y efectivamente, la reacción de Luna fue exactamente la que él esperaba. «Eso es interesante». Ella lo observará un momento antes de cargar ligeramente la cabeza. «Nos ofreces una alianza, pero no deberías ser tú quien nos la suplica. ¿Qué hace que esta situación sea diferente? ¿Por qué deberíamos siquiera considerar esta oferta, cuando tenemos más tropas, más señores, niveles superiores y, francamente, más poder?» Atlas sonrió. «Ofrezco una alianza que garantizará nuestra conquista de esta isla», dijo con suavidad. «Y a cambio, les daré acceso a esta isla en el futuro, mientras conservamos el control total sobre ella». La expresión de Luna se transformó en una de leve escepticismo. Claro que lo que Atlas acababa de decir sonaba completamente irreal. Porque, francamente, lo era. Sin embargo, en lugar de desestimarlo de plano, mantuvo la compostura. «Cuéntame más». Su voz era tranquila, a pesar del hecho de que alguien en su posición fácilmente podría haber sido reído de él o haberle ordenado que se fuera por hacer una afirmación tan audaz. Atlas se inclinó ligeramente hacia adelante.
Primero, Luna, 10 centavos. Supongamos que la alianza que actualmente controla la fortaleza central es la Alianza A, mientras que la que controla la mayoría de las zonas clave es la Alianza B y llamemos a tu grupo Alianza C. En una batalla campal, ¿crees que podrías derrotar a la Alianza A o a la Alianza B? Luna guardó silencio, pensativa. Se tomó un momento para procesar sus palabras, como si sopesara cuidadosamente su respuesta. Luego, tras una breve pausa, habló. No estoy segura de que sea una batalla campal, admitió. Porque, en términos de fuerza pura, la Alianza C es más débil que las A y las B. Volvió a guardar silencio. Su respuesta fue deliberada pero vaga. Era evidente. No se confiaba demasiado, pero tampoco se descartaba por completo. Atlas sonrió levemente. Entonces, ¿qué opinas de esto? Digamos que la Alianza A es la única que queda en pie. Solo la Alianza A y tu Alianza y mi equipo permanecen en esta isla. Si unimos nuestras fuerzas, ¿cuáles serían nuestras posibilidades de victoria? Luna inclinó la cabeza ante su pregunta. Atlas, no sé qué tan fuertes sean tus fuerzas. Por eso no puedo responder eso, admitió. Pero una batalla campal nunca es la mejor respuesta en una escaramuza del dominio. Claro, nuestras probabilidades de ganar por nuestra cuenta pueden ser escasas, pero los factores siempre pueden cambiar. ¿Quién sabe? Por eso tenemos estrategias. Y esas son las que realmente nos llevan a la victoria. Atlas rió entre dientes. Esa es una respuesta bastante segura. Se inclinó ligeramente hacia atrás y su tono cambió. Continuó. Entonces, ahora la verdadera pregunta es ¿y por qué? ¿De dónde viene tu anterior exceso de confianza? Atlas dejó que su pregunta flotara en el aire un momento, dándole tiempo a Luna para procesarlo todo. Al menos, su lenguaje corporal lo dejaba claro. Realmente estaba considerando sus palabras. A pesar de lo absurda que sonaba su oferta, estaba dispuesta a escuchar. Mientras tanto, el propio Atlas sabía una verdad innegable. Esta guerra era imposible de ganar solo. Necesitaba una alianza. Necesitaba apoyo. Pero y se negó a entrar en una alianza si eso significaba sacrificar el control total de la isla. Eso no lo aceptaría. Y así, finalmente habló. Quiero invitaros a luchar juntos contra la alianza. Luna asintió lentamente, indicando que todavía estaba escuchando. Pero no quiero estar bajo el control de nadie, continuó Atlas. Quiero reclamar la isla para mí, con el acuerdo de que todos los señores de esta alianza tendrán derecho a usar y cosechar sus recursos una vez que hayamos conseguido la victoria. La mirada de Luna se agudizó. ¿Qué es exactamente lo que estás ofreciendo que te hace confiar tanto en esos términos? Atlas asintió lentamente antes de pronunciar sus siguientes palabras con claridad y deliberadamente. Destruiré la Alianza B por completo. A mi manera. Dejó que esas palabras reposaran. La respuesta de Luna fue inmediata. ¿Cómo? Preguntó. Sabes que la Alianza B es incluso más fuerte que la mía, ¿verdad? ¿Cómo planeas hacerlo entonces? Y si puedes hacerlo solo, ¿para qué necesitas mi alianza? Atlas meneó la cabeza. No necesito decirte cómo. Su voz era firme. Solo necesito decir que lo haré. Y una vez que suceda, una vez que termine, regresaré. Ese es el requisito que me impuse antes de que esta alianza se materialice. Luna suspiró lentamente. ¿Cuánto tiempo necesitas? Atlas sonrió levemente. Entonces, ¿me crees? Luna volvió a exhalar, esta vez con frustración. Escucha, Atlas. Ya te lo dije. Deberías irte a esta isla. ¿Y ahora pierdes el tiempo intentando retrasar mi advertencia con un plan ridículo? Se recostó, con los brazos cruzados. He tenido la paciencia de escuchar tu idea, pero y esto no tiene sentido. Una semana. Atlas interrumpió a Luna antes de que pudiera decir algo más. En una semana, regresaré y les mostraré los resultados. Una vez que eso suceda, podremos tener una conversación seria sobre nuestra alianza, una en la que ambas partes establezcan sus términos. Luna frunció el ceño, su escepticismo se acentuó. No estoy tan desesperada como para albergar esa fantasía tuya. No importa la estrategia que uses, no importa los trucos que uses, tus fuerzas son demasiado pequeñas. Atlas sonrió con suficiencia. Fuiste tú quien lo dijo, ¿verdad? Replicó. No tengo intención de enfrentarlos en una batalla campal. Tengo un plan. Se trata de estrategia. Luna entrecerró los ojos.
¿Y estás tan seguro de que tu estrategia funcionará? Atlas se recostó ligeramente, con un tono firme. Volveré en una semana. Verás los resultados tú mismo. Luna exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. ¿Y qué se supone que debemos hacer hasta entonces? Preguntó, con la paciencia agotándose. Obviamente, no compartiré mis planes contigo, pero al menos me gustaría oír algo remotamente lógico de tu parte. Atlas asintió lentamente. Digamos, que consideren a toda mi fuerza como equivalente a un lord de rango 2 y sus tropas. Así, les será más fácil visualizar la escala y la fuerza de mi ejército cuando trabajemos juntos. Sea cual sea el razonamiento, el hecho es que necesitamos debilitar a la alianza a lo máximo posible antes de la batalla final contra ellos. Solo así ganaremos. Luna inclinó la cabeza ligeramente, todavía escéptica. ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso? Los estamos debilitando, respondió Atlas simplemente. Poco a poco, los debilitamos, asegurándonos de que su fuerza siga disminuyendo, lo que nos facilitará derrotarlos cuando llegue el momento. Luna dejó escapar una risa seca, sacudiendo la cabeza. ¿Te das cuenta de que pueden seguir enviando tropas a esta isla? Dijo, visiblemente irritada. ¿Sabes lo valioso que es este lugar? Harán lo que sea para protegerlo. Atlas asintió lentamente. Pero no dijo nada más. Porque ya lo sabía. Para entonces, Luna entendía exactamente lo que debía hacerse. En realidad, estaba seguro de que ella y sus fuerzas ya estaban trabajando en tácticas de guerrilla para drenar lentamente el poder del enemigo. Y con esto, la conversación ya había ido exactamente donde él quería. Después de unos cuantos intercambios más, la mayoría de los cuales giraban en torno a posibilidades inciertas y al evidente escepticismo de Luna, Atlas decidió terminar la discusión por ese día. Gracias por al menos estar dispuesto a escucharme. Luna arqueó una ceja. ¿Te refieres a tus ideas locas? Corrigió. Atlas rió entre dientes. Eres el señor más respetuoso que he conocido en toda esta guerra. Luna suena con suficiente. Eso significa que aún no has conocido a muchos señores, ¿verdad? Podrías decir eso. Con eso, Atlas y Kurogasa abandonaron la tienda y regresaron a la noche helada. Sin mirar atrás, avanzaron en silencio más allá del perímetro del campamento, desapareciendo en el denso bosque cubierto de escarcha. Dejaron atrás un acuerdo tácito, uno que ninguna de las partes podía decir con certeza cómo se desarrollaría. Algunos podrían llamar a esto una apuesta. Pero ¿y Atlas? Fue una estrategia bien planificada. Y estaba listo para ejecutarla exactamente como lo había planeado. Mientras se alejaba, le habló a Kurogasa, con voz firme y segura. Pasemos a nuestro próximo plan. Capítulo 150. Era una noche muerta, donde la oscuridad infinita se fundía con el frío implacable de la isla helada. La temperatura era brutalmente baja, convirtiendo cada paso en una lucha, cada respiración en un frío penetrante. Navegar por este terreno accidentado era difícil, con una visibilidad casi inexistente, salvo por el tenue resplandor de la luna que proyectaba su tenue luz sobre un lado de la isla. No era mucho, pero suficiente para hacer más llevadero atravesar el suelo helado y soportar las ocasionales tormentas de nieve. Esta noche, sin embargo, Atlas no estaba solo. Estaba acompañado por Baldric, Kurogasa y Morgana, y por una vez, agradeció la presencia de Baldric. Al menos, el calor corporal natural de Baldric le aliviaba un poco el frío insoportable, permitiéndole acercarse y robarle algo de calor al imponente enano a su lado. Solo en condiciones como estas, Atlas percibía realmente la diferencia de adaptabilidad entre él y los demás. Necesitaba esforzarse más, mejorar su resistencia, fortalecer su cuerpo para afrontar entornos aún más hostiles. Porque de los cuatro, excepto Atlas, llamar a los demás normales no parecía del todo correcto. Eran algo mucho más allá de eso. Atlas era el único que luchaba contra el frío glacial. Mientras tanto, Baldric avanzaba tranquilamente por la nieve profunda, mientras las llamas que de vez en cuando parpadeaban en su cuerpo derretían todo a su paso. Morgana. La temperatura no la afectaba en absoluto, como si el frío mismo se negara a tocarla. ¿Y qué pasa con Kurogasa? Bueno, incluso él admitió que, comparado con Baldric y Morgana, era relativamente normal. Pero para Kurogasa, la normalidad implicaba una adaptabilidad excepcional. Incluso en este frío brutal, se movía con naturalidad. Saltaba, corría y exploraba el camino para encontrar el mejor camino a través del páramo helado.
Un rato después, alrededor de la medianoche, llegaron a un claro. En su centro se alzaba un enorme montículo de hielo, que se alzaba en la oscuridad. Para un ojo inexperto, parecía no ser más que una formación natural. Pero Atlas lo sabía mejor. O mejor dicho, Kurogasa ya había descubierto la verdad durante su exploración anterior. Y sí, y eso no era solo un montículo de hielo. Era algo completamente distinto. En ese momento, Morgana dio un paso adelante, acercándose a la masa congelada. Al moverse, todo su cuerpo se incendió, envuelto en llamas arremolinadas de sombra y sangre. Sin dudarlo, su figura se desvaneció en un instante, acortando la distancia entre ella y el enorme montículo. Morgana alzó la mano derecha y una oleada de energía sombría surgió, retorciéndose y alargándose hasta tomar la forma de una espada curva y maligna. En un instante, su característica guadaña se materializó en su agarre, y adoptó una postura de ataque. Y si su objetivo no era otro que el enorme montículo de nieve, ahora completamente iluminado por la tenue luz de la luna que se cernía sobre el paisaje helado. Sin dudarlo, Morgana atacó. Su guadaña atravesó el montículo helado con una velocidad sobrenatural, destrozando la masa congelada en un instante. La nieve endurecida se hizo añicos y se dispersó en todas direcciones, destrozada por la fuerza de su ataque. Entonces, Atlas lo sintió. Una vibración profunda y temblorosa bajo sus pies. El suelo tembló. Un rugido surgió del interior del montículo. Un momento después, una violenta explosión envió fragmentos de hielo hacia afuera, obligando a Morgana a retirarse rápidamente. Entre la nieve y el hielo que caían, algo se movió. Algo masivo. Se levantó. Una figura colosal emergió de debajo del suelo helado. Su cuerpo se desprendió de las capas de hielo que lo habían sepultado. Siguió un segundo pisotón que hizo temblar la tierra, acompañado por otro rugido atronador que envió una ola de fuerza a través del suelo. Y finalmente, Atlas lo vio. La criatura que habían venido a despertar. Se erguía sobre 4 patas enormes, y su silueta se alzaba imponente en la noche iluminada por la luna. Un tronco grueso y musculoso se extendía hacia afuera, y de su cabeza sobresalían 2 enormes colmillos curvos, ambos cubiertos de formaciones irregulares de hielo. Todo su cuerpo estaba envuelto en una gruesa capa de armadura helada, con púas de hielo cristalizado que sobresalían de su espalda y hombros. La criatura alzó su enorme trompa en el aire. Sus brillantes ojos azules ardían como brasas heladas en la oscuridad. Y con un último bramido estremecedor, despertó por completo. Élite, coloso colmillo de hielo NVL. 122. Un monstruo enorme, parecido a un mamut. Una bestia de élite, nivel 122. Incluso desde la distancia, su tamaño y presencia bastaban para medir su abrumadora fuerza. Y era obvio. Atlas no podía derrotar a este monstruo. Ni siquiera con Kurogasa, Baldric y Morgana a su lado. Bueno, la posibilidad estaba ahí, pero no tenía intención de trabajar tan duro en una noche helada solo para someter a una bestia como esa. ¿Pero vinieron hasta aquí en plena noche solo para matarlo? No. Estaban allí por un motivo. Despertarlo y dejarlo dar un pequeño paseo por los alrededores. Baldric se cruzó de brazos. Su voz profunda y retumbante rompió el aire frío. Esa gruesa piel de mamífero y nos serviría de abrigo. Atlas sonrió levemente. Podremos cosechar al monstruo después de que termine su pequeña tarea, bromeó, con un toque de sarcasmo. Morgana, aún de pie cerca de la enorme bestia, permaneció completamente inmóvil, como esperando. Esperando a que el monstruo terminara su rugido de despertar. Y en el momento en que sus brillantes ojos azules se fijaron en ella, fue como si acabara de descubrir su nuevo propósito para la noche. Con un pisotón atronador, la enorme criatura se lanzó hacia adelante, y su peso sacudió el suelo debajo de ella. Morgana simplemente desapareció en un instante, reapareciendo en otro punto distante. Ahora sí, todo estaba listo. Una bestia gigantesca había comenzado su persecución. Y la reina vampiro la guiaba justo a donde querían que fuera. Atlas y los demás siguieron al mamut furioso, observando cómo la bestia cargaba furiosamente a través del bosque helado, persiguiendo sin descanso a quien había perturbado su sueño. La enorme criatura atravesó los árboles nevados, destrozándolo todo con su imponente tamaño. Cada paso enviaba ondas de choque a través del suelo, sacudiendo el paisaje helado al chocar con la ocasional y aullante tormenta de nieve que azotaba la noche.
En serio, y en una situación tan gélida como esta, ¿por qué estoy pensando en comer carne de elefante? El pensamiento apareció en la mente de Atlas, completamente inesperado, pero extrañamente tentador. Pasó el tiempo. Siguieron el mismo patrón hasta que, finalmente, llegaron a un punto estratégico. Atlas, Baldric y Kurogasa estaban en la cima de una colina nevada, contemplando el caos que se desplegaba abajo. El monstruo gigantesco avanzó a través del bosque, dirigiéndose hacia un campamento situado en el claro de abajo. Había tiendas de campaña, vigilantes y más soldados apostados dentro. En cuanto oyeron los estruendosos pisotones y los rugidos guturales, todo el campamento entró en acción. Los guardias salieron corriendo, con las armas desenvainadas, en posturas tensas y listos para la batalla. Sí. Esto era exactamente lo que Atlas había planeado. El mamut irrumpió en el campamento, con su furia completamente redirigida. Ya no le importaba Morgana. Ahora, sus nuevos enemigos eran los soldados que tenía delante. Se desató una batalla, caótica e imprevista, un enfrentamiento repentino en plena noche. La furiosa tormenta de nieve empeoró las cosas, obligando a las tropas a luchar en condiciones brutales y gélidas. Desde su posición ventajosa, Atlas podía ver que sus números no eran altos. Apenas más de una docena. Pero incluso desde lejos, era evidente. Estos soldados eran de alto nivel. Sus armas relucían con poder, sus posturas, disciplinadas. Y ahora, se veían obligados a librar una batalla inesperada contra un monstruo de élite desbocado. Esta fue una de las mejores estrategias para reducir lentamente la fuerza del enemigo. Aprovechar la mayor fortaleza de Atlas y sus subordinados de élite. Su capacidad de luchar eficientemente en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, sus enemigos se vieron obligados a gastar su resistencia y energía luchando contra un monstruo enorme y furioso en la oscuridad helada. Atlas observó cómo las tropas coordinaban sus ataques, intentando someter a la bestia. Pero incluso con sus formaciones bien entrenadas, las brutales condiciones les perjudicaron. La noche completamente oscura. El frío cortante. El fuerte viento que atravesó el campo de batalla. Hizo que cada movimiento fuera lento y cada acción una lucha. Aún así, lograron herir al monstruo. Pero el mamut contraatacó, con su fuerza salvaje y destructiva aplastando a cualquiera que estuviera cerca. Su tamaño y furia convirtieron el campamento en una zona de guerra. Y las tropas no retrocedieron. Porque no podían. Estaban estacionados aquí para proteger una zona clave. Un fuerte exterior. Eran fuerzas separadas de la Alianza A, y aventurarse más allá del campamento en plena noche, en condiciones tan gélidas, era casi un suicidio. La batalla se prolongó. Atlas podía verlo. Sus movimientos se ralentizaban y la agotación se apoderaba de ellos. Algunos soldados, heridos y agotados, intentaron retirarse, solo para ser tragados por el abismo de la oscuridad. Y en esa oscuridad una mirada carmesí. Un depredador silencioso. Morgana estaba lista para cumplir su papel. Convertirse en la segunda parca esa noche. Uno por uno, aquellos que intentaron huir en busca de seguridad encontraron su fin en las sombras, sus vidas fueron reclamadas por la reina vampiro. Baldric, de pie junto a Atlas, dejó escapar una risita mientras imitaba las voces de los soldados de abajo. Nos están atacando. Hay una emboscada. Manténganse alerta. Atlas exhaló, su voz apenas era un murmullo. ¿Deberíamos ayudar a Morgana? Kurogasa, con tono tranquilo pero seguro, respondió de inmediato. Mi señor, iré si es necesario. Pero creo que esto terminará sin que tengamos que hacer nada. Atlas suena con suficiencia. En ese caso, bajemos. Es hora de cosechar carne de elefante. Desayunaremos mamut. La sonrisa burlona permaneció en su rostro mientras avanzaba. Veamos qué armas y armaduras nuevas podemos conseguir. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.